algunos versículos de las llamadas cartas pastorales, que en realidad no solo nos dan la calificación o los requisitos que debe de cumplir un pastor. Si vemos, por ejemplo, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vemos que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí vemos cómo engloba a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos. Y creo yo que todos somos llamados a través de la palabra de Dios a ser real sacerdocio. ¿Y qué eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Eran los que se podían acercar al lugar santísimo solamente. Gracias al sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, ahora nosotros nos podemos acercar por medio de nuestro Señor Jesucristo directamente hacia el Padre. Entonces, todos estos calificativos que ya hemos visto en algunas ocasiones, creo que aplican a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Alguien podría decir que porque no quiero ser pastor o no soy pastor en día que no puede tener dos esposas. Ninguno podría decir eso. No, entonces no es exclusivo para el pastor nada más. O alguien podría decir, pues una copita al año no hace daño. Tampoco podríamos decir como cristianos serios. Y mucho menos eso de que no tranza no avanza. Tampoco se aplica a nadie como cristianos. Y en cuanto a la paciencia, dice por ahí: Señor, ya que no me diste paciencia, dame tino. Tampoco se aplica a eso. Entonces vemos que todos estos calificativos se aplican a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y además, el único que pudiera no ser obligatorio para todos es el que se refiere en cuanto a la enseñanza. Pero también por ahí vemos que el Señor nos manda en su palabra, no nos sugiere, nos manda en su palabra que nosotros, como dice 1 de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar preparados para dar una defensa de nuestra fe. Y la defensa no es andar peleando con quien nos pregunte, con las demás denominaciones. Es por medio de hablar con ellos y explicarles lo que la palabra de Dios dice, poder hacer una defensa. Entonces, tenemos que también tener como cristianos la capacidad de poder enseñar a otras personas la palabra de Dios. Además, recordemos que la misma palabra de Dios nos manda a todos a que nosotros evangelicemos, a que nosotros también podamos dar testimonio y que además tengamos discipulado con las personas. Entonces, si no tenemos algo de esa habilidad de poder enseñar, es muy difícil que podamos compartir la palabra de Dios. Y ya que el Señor nos lo manda en su palabra, Él mismo provee a cada uno de nosotros. Lo que veíamos en la clase en la mañana con el hermano Lalo. Dios no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos. Y si todos fuimos escogidos para el sacerdocio y fuimos escogidos para predicar su palabra a las demás personas, Dios nos da las habilidades para que nosotros podamos, de alguna manera, enseñar. Obviamente hay personas que tienen una capacidad mayor, una capacidad innata en cuanto a la enseñanza, pero todos tenemos la obligación de poner de nuestra parte para poder cumplir con esto. Ahora vamos a comenzar por el principio. Este mes se tiene programado que las predicaciones sean en base a la doctrina. Y más allá de que esta predicación, de que esta exposición de la palabra sea un compendio de las doctrinas cristianas, eso se lo vamos a encargar a nuestra hermana Marta en nuestro discipulado. Entonces, para no meternos en otras áreas, vamos a tratar de explicar qué es la sana doctrina y por qué es una obligación de cada uno de nosotros que tengamos una sana doctrina en las iglesias. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora,
¿qué significa la sana doctrina? Si hablamos en términos generales humanos, sano es algo beneficioso para el cuerpo. Entonces, algo sano, hablando de la palabra de Dios, es algo que es beneficioso para nuestro espíritu, para nuestra conducta, como vamos a ver más adelante. Y literalmente, sana doctrina significa una enseñanza saludable. Doctrina viene de una palabra griega que es la raíz de didáctico. ¿Y didáctico con qué lo relacionamos siempre? Con la enseñanza. Entonces, es la misma palabra. Es simplemente una enseñanza saludable. Y eso es lo que se debe de impartir siempre desde los púlpitos de todas las iglesias. Pero, desgraciadamente, vemos que en las iglesias es lo que menos hay en ocasiones. Una enseñanza saludable, y vamos a ver más adelante los motivos. Pero, esto no termina ahí. No es responsabilidad solamente del que imparte, ya sea la clase, ya sea el discipulado, ya sea una predicación. La comunicación sabemos que tiene dos participantes, que es el que habla y el que oye. Entonces, vemos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una segunda carta, que es 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces vemos que el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos manda, nos insta a que nosotros, cuando estamos en esas bancas sentados, escuchemos la palabra de Dios, la retengamos y que sobre todo la apliquemos. Entonces no es solamente que Dios mande a alguien a que esté como bocina, solamente hablando la palabra de Dios. Tiene que haber un oyente, y ese oyente somos cada uno de nosotros. Y más que oyentes, debemos ser practicantes de lo que se dice desde el púlpito. La sana doctrina es el fundamento del cristiano sano. Hablando físicamente, si comiéramos nosotros pura comida chatarra, dulces, grasas, refrescos, llega un momento en el que nuestro cuerpo va a enfermar. Y de igual manera, si nosotros consumimos mala doctrina, chismes, música, películas que son contrarias a la sana doctrina, ¿qué va a pasar con nuestro espíritu? Va a enfermar. Entonces es algo que va más allá de la lógica. Si nosotros no consumimos cosas buenas para nuestro espíritu va a enseñar, va a enfermar, perdón. Desgraciadamente, la mejor arma que tiene Satanás, el demonio, el enemigo, el engañador, es la falsa doctrina. Y es lo que vemos en muchas denominaciones. Dicen por ahí que la doctrina divide. Y sí, es verdad. Divide a los santos del mundo. Y es algo que tenemos que buscar nosotros. Porque, ¿qué es la santidad, hermanos? La santidad no es ser muy bueno. Muchas veces tenemos la idea, cuando menos los que venimos del mundo, tenemos la idea de que es muy santo, es muy bueno. Porque los santos de la iglesia católica son buenos. Entonces, para ser santo hay que ser bueno. Y nada más alejado de la realidad, porque ser santo significa ser apartado. Y tampoco significa que nos vamos a ir a vivir como también en algunas iglesias a un monasterio, apartados del mundo. Ya somos santos porque no vivimos con nadie. Pero si somos santos y nos vamos a un monasterio, pero cuando nos vamos solos nos llevamos en pecado, no somos santos. Entonces la santidad no significa apartarnos del mundo. Significa, como dicen coloquialmente, que pintemos nuestra rayita con el mundo. Que nosotros podamos hacer una diferencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, hasta en nuestra forma de sentir. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios no reaccionamos como las demás personas. Hace unos días comentaban en la mañana que estaba agradeciendo. El domingo pasado, de hecho, cuando veníamos a la iglesia, se nos atravesó un carro. Y pues, no, gracias a Dios no pasó nada. Pudimos esquivar, venir otro carro de frente y no sé cómo pudimos librarlo y llegamos aquí al templo, gracias a Dios. Quizá en un tiempo atrás
pues me hubiera parado, me hubiera enojado, me hubiera puesto a discutir con la persona. Pero gracias a Dios, obra en nuestros corazones. Y yo lo veo cada día en mí. Veo el cambio que ha hecho el Señor. Y todavía falta mucho camino por recorrer. Y a lo mejor van a seguir viendo actitudes no muy buenas en mí. Pero el día que Dios venga, o si Dios nos llama antes, pues ese día ya vamos a estar completos. Pero por lo pronto estamos en un proceso todos y vemos cómo el Señor cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar. En lugar de pensar a lo mejor en buscar un culpable de lo que sucedió, pues busca uno que estemos todos bien. Y veo yo el cambio de Dios en mi vida. Volviendo al tema de la sana doctrina. Si nosotros en este momento, hermanos, viéramos que por la puerta entra el demonio, así como nos lo pintan en las películas, con cuernos, cola, y entrara gritando y diciendo que es Satanás y que nos va a matar a todos, ¿qué haríamos? Creo que todos saldríamos corriendo, cuando menos yo sí, desfavoridos. Acá abajo del púlpito, pues creo que no quepo, ¿verdad? Es chiquito el púlpito, no por mí. Pero creo que todos saldríamos corriendo. Pero, hermanos, vemos en 2 Corintios 11:14 que dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, el enemigo nunca va a llegar de manera frontal hacia nosotros. El demonio, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, jamás va a llegar de manera frontal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo desde un principio en el paraíso? Con engaños llegó con Eva, le dijo que lo que Dios, la doctrina que Dios les había dado, estaba equivocada, que era una distorsión, que habían entendido mal lo que el Señor les había dicho, que incluso a lo mejor el Señor les había engañado, porque no quería que comieran de ese árbol. ¿Y qué hizo Eva? Fue y engañó también, quizás sin quererlo, a Adán. Y desgraciadamente, por haber aceptado ese engaño, fueron expulsados del paraíso. Entonces vemos cómo siempre obra con mentira, cambiando la verdad o encubriendo la verdad. Porque muchas veces las mentiras son difícilmente detectables porque van maquilladas con algo de verdad. Por eso la importancia de que tengamos una sana doctrina, que nosotros tengamos el anhelo de leer la palabra de Dios todos los días, para que podamos nosotros descubrir ese engaño, aunque sea sutil, aunque venga encubierto de verdad, aunque venga encubierto de luz, como lo hace el demonio. Que nosotros podamos tener ese discernimiento, que se lo pidamos a Dios, pero no podemos solamente pedir discernimiento y no leer la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, somos flojos. Pretendemos tener ese conocimiento, pero sin que nos cueste. Queremos nada más tener la sabiduría que Dios nos unja, que nos derrame de su Espíritu, y que por obra del Espíritu Santo ya podamos discernir. Y no es como funcionan las cosas. Todo en el mundo requiere esfuerzo y sacrificio. Y desde un principio el Señor a Adán no lo puso a descansar. A Adán le dio tareas, a Adán lo puso a trabajar. La diferencia es que cuando salió del paraíso, el trabajo le iba a costar. El trabajo iba a hacer que él se cansara. Le dijo que iba a comer con el sudor de su frente. Pero no cambió. Adán trabajaba desde un principio. ¿A quién puso Dios para que nombrara a cada uno de los animales? Adán. Y sabemos que no hay una o dos especies de animales, son muchas. Entonces no creo que haya llevado unos 2 o 3 días nada más. Entonces era una labor ardua la que tenía que hacer. La diferencia es que él tenía la posibilidad de estar en el paraíso, pues me imagino que no se cansaba.
La sana doctrina ha sido una necesidad a lo largo de todos los tiempos. Si recordamos que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, por ejemplo, y le dijo que él había ido a ellos en primer lugar a predicar a Cristo crucificado, nos deja ver que había gente que no lo estaba haciendo ya. Le escribe a la iglesia en Galacia y entonces les advierte de la necesidad de no regresar a las obras de la ley. Luego escribe a la iglesia en Colosa y les dice que no permitan que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y como que ahí es cuando comenzamos a tener una idea de que la doctrina siempre ha sido atacada desde el principio del tiempo. Después escribe a la iglesia de Filipo y le dice que hay gente allí que es enemiga de la cruz. Y escribe a Tesalónica y dice que hay algunos que andan predicando que el día del Señor ya había llegado. Y después le escribe a Timoteo y de manera reiterativa le hace referencia a la necesidad de tener una sana doctrina y de retenerla. Que no solamente la escuche, que además él inste a los líderes de la iglesia donde está, a que ellos también prediquen una sana doctrina, a que la guarden. De hecho, vemos que llega un momento en el que la necesidad de hacer este cambio es tan grande que recordemos que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro y lo hace de una manera pública. ¿Por qué? Porque estaba desviando con su actitud a otras personas, Bernabé entre ellos. Y el problema ahí era que el evangelio estaba poniéndose en peligro por las actitudes que tenía el apóstol Pedro. Entonces, vemos cómo cuando eso está en juego, se tiene que llevar alguna acción. Y lo cierto es que Dios en toda su palabra nos está dando siempre, por medio de diferentes formas, la necesidad de que la doctrina es algo importante. La doctrina no es solamente para teólogos, la doctrina no es solamente para los maestros de la iglesia de la escuela dominical, la doctrina no es solamente para el pastor, la doctrina es una forma de vida que tenemos que tener como cristianos. ¿Por qué? Porque si quieren que alguien les hable acerca de la crucifixión, es doctrina. Si quieren que alguien hable del evangelio, es doctrina. No podemos separar la vida cristiana de la doctrina, porque sin la doctrina no vamos a saber qué hacer. ¿Cómo podemos nosotros separarnos del pecado si no sabemos a qué le llama el Señor pecado? Y eso no lo podemos nada más esperar a que el pastor, el que predica, nos diga qué es lo que hay que hacer. Es nuestra obligación el estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando el pastor se para a hablar aquí, sepamos de lo que nos está hablando. Que no sea como algo nuevo que nos está informando, que una revelación que nos está dando el pastor. No. Nos está hablando de lo que ya sabemos. Nos está dando una perspectiva, un punto de vista de algo que debemos de conocer nosotros. Esta mañana nos decía el hermano Lalo que nos encargaba de estudiar la clase, para que la próxima clase, no para que no la dé él, para que sepamos, no me engaño, para que sepamos de lo que está hablando, que podamos participar, y no solamente participar, para que en una hora es bien complicado cubrir los temas que se dan. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Trata de ir llevando durante esa hora por el tema, pero un tema que ya se estudió, porque si no nos vamos a quedar con las 5, 6, 7, 10 cosas que alcancen a ver de la lección del día de hoy. Vimos 3 capítulos de eso. ¿En una hora creen que se puede ver eso? No se puede. Se tiene que tomar una idea central, a lo mejor algo principal, algo que Dios le haya puesto en su corazón, que trate en ese momento. Ustedes saben que de un versículo se puede hacer una serie de clases o de predicaciones, de uno solo. Ahora, ver 3 capítulos completos es complicado. Si los que venimos no estudiamos. Ahora, aprovechando, haciendo un paréntesis, les invito, hermanos, las clases de la escuela dominical son parte del culto de adoración. Aunque digan que el culto empieza a las 12:15, el culto empieza desde que nos despertamos. De domingo
sábado. El culto para un cristiano es 24/7, 365. Habrá ocasiones, habrá personas que se les dificulte venir a la clase. Pero también habemos personas que por flojera a veces no venimos a la clase. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Ha habido ocasiones en las que podemos venir y por alguna razón, es que trabajé mucho esa semana. No, es que estoy muy cansado, es que tengo gripa. Y ya ven que los hombres la gripa es como casi el dolor del parto de una mujer. Entonces pues tenemos que guardar reposo. No, hermanos, tenemos que hacer lo necesario para estar en la casa del Señor. El culto, la predicación son excelentes, pero la clase es un complemento. Y no es un complemento que se pueda o no tener. Es un complemento necesario para el buen funcionamiento de la vida del cristiano. Yo los invito a los que puedan, a los que de verdad no les impida algo, asistan a las clases. Es una bendición enorme. Se ven cosas y, bueno, visiones no vayan a pensar que tenemos visiones en las clases. Se abordan cosas, hay que hablar de manera correcta, se abordan cosas que a veces no se pueden abordar en la predicación. Es una forma diferente de aprender de la palabra de Dios, que enriquece a cada uno de los que venimos. Salimos aquí bendecidos, preparados, con el corazón dispuesto a la clase. De la clase para el culto, para la predicación. Entonces, los que puedan, los invito de verdad. Volviendo al tema. Muchas veces cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de la sana doctrina, la gente, y a mí me ha pasado, dice, no, es que tú eres legalista. Es que una cosa es la palabra y tú te metes de más, ¿no? Es que tú ya quieres que se vea así como que mucho y pues sí está bien, pero pues no tanto, no, hermanos. No somos legalistas, simplemente tratamos de vivir lo más apegado que se pueda a la palabra de Dios. Pero, ¿cómo vamos a vivir apegados a la palabra de Dios si no la conocemos? Si no tenemos una sana doctrina. Quiero leerles esto porque no me lo aprendí cuando lo escribí, pero me parece importante. La Biblia nos enseña que la doctrina afecta nuestra práctica, y nuestra práctica afecta nuestra conducta, y nuestra conducta afecta lo que vivimos, y lo que vivimos afecta, si agrada a Dios, y si agradamos a Dios, entonces determina el fruto que vamos a dar. Dice Colosenses 1, del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces vemos cómo el conocimiento del Señor es lo que va a hacer que un cristiano tenga fruto. Y más que nada, la aplicación de ese conocimiento. Porque no podemos tener un fruto de algo que no conocemos. El Señor dice que nosotros somos los pámpanos. ¿Recuerdan ese pasaje? El Señor dice que nosotros somos los racimos de fruta. Pero, si nosotros no tenemos conocimiento, no vamos a tener fruto. Si nosotros no tenemos conocimiento, vamos a ser un racimo insípido. ¿Y qué quiere decir insípido? Que no tiene sabor. ¿En dónde más hablan acerca de lo que no tiene sabor y va a ser desechado? Que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal no sirve para sazonar, va a ser desechada. ¿Cómo vamos a sazonar al mundo si no sabemos de sabor y de saber?
si nosotros como cristianos no empezamos a trabajar para compartir el Evangelio, vamos a ser desechados, hermanos. Y esto no quiere decir que vamos a perder la salvación, no se confundan. Pero recuerden que en el cielo vamos a tener coronas. ¿Y quién no quiere que el Señor lo reconozca y le dé una corona cuando estemos en su presencia? ¿Quieren ser buenos hijos o malos hijos del Señor? Yo creo que todos queremos ser buenos hijos. Y cuando nosotros, los que tenemos hijos, le decimos a un hijo, eres un buen hijo, es porque hace lo que nosotros le mandamos, porque nos obedece. Y si no obedecemos al Señor, ¿creen que nos va a llamar buenos hijos? De ninguna manera. La doctrina, hermanos, no solamente es conocer los atributos de Dios, acerca de los ángeles, acerca del Evangelio, del Espíritu Santo. La doctrina, hermanos, va más allá, nos habla de enseñanzas, de instrucción que Dios nos da para vivir, y eso es doctrina también. Pero cada vez es más frecuente ver en iglesias cristianas predicaciones en doctrina, ver predicaciones llenas de ilustraciones, llenas de testimonios personales, de opiniones, de puntos de vista, o peor aún, vemos iglesias donde cambian la predicación por obras de teatro, por música solamente, por danzas, y dejan de lado las sanas doctrinas. Hay iglesias donde, escuchando a algunos pastores, dicen que hacen la alabanza, lo que dure la alabanza, hacen testimonios, y ya lo que quede de tiempo, eso es lo que le dejan al predicador, lo que alcance el predicador a dar. Y la predicación, hermanos, no se puede sustituir por nada. Nada puede tomar el lugar de la predicación en las iglesias. No puede el púlpito utilizarse como un escenario para entretener a la iglesia. No se puede utilizar para dar pláticas motivacionales. El cristiano no debe de salir de la iglesia sintiéndose, qué bien me siento con esta predicación de hoy. Siento como que el Señor me tocó, el Señor me habló. Tenemos que salir, hermanos, pensando en el pecado, pensando en lo que hacemos mal a diario. No quiere decir que la predicación va a hablar solamente de cosas pesimistas o va a ser un lugar para que se regañe al pueblo de Dios. No, pero tiene que hablarse principalmente de Cristo, de su obra redentora. Y si hubo una obra redentora fue porque había pecado que no podía ser pagado por nosotros. Es necesario que nuestra predicación sea cristocéntrica, que el centro de la predicación, que el centro de la vida del cristiano vuelva a ser Cristo otra vez. No venir a ver qué hacen de nuevo en la iglesia para entretenerme. No, es que las canciones y la alabanza de ahora me motivó, sentí yo como que el Señor tocó mi vida y me emocioné. La vida del cristiano no puede basarse en emociones. Es fácil poner una melodía bonita, es fácil poner una letra bonita, incluso una letra bíblica que hable de Dios y que Dios me rescató y Dios me salvó y todos nos sentimos llenos del Espíritu. ¿Pero de qué Espíritu? Hay un libro muy bueno, hermanos, que se llama Un fuego extraño. Se los recomiendo que lo puedan conseguir, si no lo consiguen, yo lo tengo en digital. Y habla acerca de estas iglesias carismáticas, de esas iglesias que toman como primera instancia los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos, como seres humanos, nos mueven siempre. No es lo mismo que yo le diga, hermano, oiga, pues préstame dinero, a que yo llegue y le diga, hermano, es que no he comido, no tengo trabajo, y empiezo, tengo hambre, hermano,
y esa torta que se está comiendo se ve muy rica. Y empiezo a manipular, es fácil. ¿Por qué? Porque aprendemos eso desde que nacemos. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Llora. Y se va dando cuenta de que cuando lloro, me dan lo que quiero. Se hace uno grande, se hace bien chulo. Y más ahora en las generaciones estas que se llaman de cristal. Uy, no se les puede decir nada a nadie porque ya no puede. No, es que me ofendiste porque no me llamaste como yo quería que me llamaras. Y es que el género no se ve. ¿Sí sabían esa nueva? Que el género no se ve. Dicen ahora. Y cuando nacen, ¿qué es lo primero que ve el doctor? Pues el género, pues eso no. Ya con ropa, pues de grande se oculta, pero cuando son bebés, lo primero que se ve es el género, hermanos. Eso es indudable. Entonces, hermanos, no podemos nosotros vivir así. Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, vemos cómo aquí, hermanos, vemos que el hecho de que nosotros asistamos por mucho tiempo a la iglesia no nos hace más maduros, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un proceso diferente. Pero vemos aquí cómo se refieren a estos niños fluctuantes. Si nosotros no tenemos ese alimento de la doctrina, de la sana doctrina en nuestra vida, no vamos a poder crecer espiritualmente y madurar espiritualmente y dejar de ser esos niños espirituales. Entonces, cada vez que alguien nos traiga una doctrina nueva o una canción con sentimiento bonito, pues nos va a jalar. ¿Por qué? Porque no tenemos los pies afirmados en el Señor, en la doctrina del Señor, en la doctrina verdadera del Señor. Es bien importante que nosotros podamos discernir que lo que se predica en los púlpitos, que lo que se habla en las clases, y hablo en general, hermanos, porque quizá algún día las circunstancias nos van a llevar a alguna otra iglesia. Entonces, sabemos que aquí, gracias a Dios, tenemos una doctrina que es sana. Tenemos un pastor que estudia, un pastor que se preocupa por cada semana darnos un mensaje apegado a la palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar el día que nosotros, por alguna circunstancia, tengamos que estar en otra iglesia? O que alguien nos invite a alguna iglesia por alguna razón y no tengamos esa raíz en el Señor, esa firmeza en la palabra del Señor. Que alguien con su doctrina nos empiece a dar bonito. Nos van a desviar, hermanos, si no estamos firmes en el Señor. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y vemos aquí que uno dice que hay una enseñanza o una religión que sea demoníaca. Dice que todo lo que no es conforme a la palabra del Señor viene de Satanás. Todas esas doctrinas donde hablan acerca de la prosperidad económica, sin importar tu prosperidad espiritual. Y no es malo tener dinero. Recordemos que la palabra de Dios no dice que tener dinero sea malo. Dice que el amor al dinero es lo malo. Ahora, vemos en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vemos esto, hermanos, desde los fariseos. ¿Recuerdan qué les reclamaba el Señor? Que ellos seguían más las tradiciones que la ley. Cuando los fariseos paran a los discípulos del Señor porque estaban comiendo el sábado o porque no se habían lavado las manos. Recordemos que el lavado de manos no era como el que tenemos normalmente. Te lavas las manos para quitar la mugre, la suciedad, las bacterias.
Era un lavado ceremonial, especial que tenían que hacer. De hecho, actualmente dicen que en muchos restaurantes judíos tienen una bandeja especial para ese lavado. Entonces, vemos cómo ellos se fijaban más en las tradiciones, en las costumbres. Vamos a ver algunas de las religiones, o sectas, o como les quieran llamar. Vamos a hablar de ellas, sin el nombre, a ver si saben cuáles son. Tenemos la primera, fundada en 1881 por Charles Taze Russell, quien la presidió hasta su muerte. Esta corriente declara basar sus creencias en su Biblia. En su Biblia porque es una Biblia que está modificada. A ver si saben quién es. Y la consideran como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales, pero vemos que es modificada y deformada. Creen en Jehová como el único Dios, el cual es omnisciente, pero dicen ellos que no es omnipresente. Y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios, pero no consideran Dios, y dicen que Jesucristo era el arcángel Miguel. Testigos de Jehová. Versión del Nuevo Mundo. Del Nuevo Mundo. Entonces, no sé si alguien ha tenido oportunidad de leer alguna Biblia versión del Nuevo Mundo. Si son niños fluctuantes, no la hagan. Vienen modificados muchos versículos y hay muchos estudios, no nos da tiempo, pero hay muchos estudios donde vienen los versículos identificados para hacer ver que Jesucristo era solamente hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces vemos que es una doctrina demoníaca, porque niega la deidad de Dios. La segunda, fundada por Joseph Smith en 1830, según Smith, en 1820, en la localidad de Palmyra, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, Dios y Jesucristo, no nada más uno, era tan importante el Señor que Dios y Jesucristo se aparecieron ante él para decirle que desaprobara y considerara como falsos todos los credos de las iglesias existentes hasta entonces. A este supuesto suceso actualmente se le conoce como la primera visión. Smith también dijo que el 21 de septiembre de 1823 recibió una segunda visión y que ese es un ángel llamado Moroni, el cual le indicó que sobre una colina cercana a Palmyra encontraría enterrados unos manuscritos en planchas de oro, los cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a la América antigua. Tales escritos fueron supuestamente redactados en un idioma llamado egipcio reformado, que solamente él conocía. Fueron supuestamente traducidos por Smith gracias a unas piedras videntes denominadas como que Urim y Turim, para que sea bíblico el asunto. Este libro es titulado El libro de Mormón, y según el cual Jesucristo había visitado América después de su resurrección. Son los mormones. No es por ofender a ninguna secta ni denominación, estamos solamente hablando lo que se encuentra en las páginas de ellos. Estos son. Ahora, muchos dicen que entonces, fíjense cómo es la mente humana, que Jesucristo, después de que resucitó, vino a América antes de que llegaran los españoles. Entonces, hay una tradición en las culturas precolombinas donde existe Quetzalcóatl, que es la serpiente plumada, un dios. Y dicen que entonces Quetzalcóatl era Dios, porque dicen que era blanco y resplandeciente, y como aquí no había blancos, entonces ya cuando vieron que Joseph Smith dijo esto, entonces Jesucristo era Quetzalcóatl, ya hasta resultó que era de origen casi mexicano. Vemos cómo todo es corrompido. Ahora, la tercera, y vamos a ver solamente unas cuantas de las más conocidas. Fundada en 1863 por James White y Elena G. de White, como profetizan. Creen que hay un santuario en el cielo donde Cristo ministra como sumo sacerdote y mediador en dos fases diferenciadas, la primera de las cuales culminó en 1844. Consideran además que habrá un juicio investigador en el que se decidirán los destinos de todos los hombres antes de la segunda venida de Cristo. Y en ese juicio se va a decidir a dónde se va cada uno. No depende si creímos en el Señor o no. Depende de ese juicio que se va a hacer. Afirman que el don profético
es uno de los dones del Espíritu prometidos a la iglesia de los últimos días, y que ese don fue manifestado en esa iglesia, en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos son considerados una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección de la iglesia. ¿Saben cuál es? Adventistas, el séptimo día. Y tienen también unas ideas muy raras en cuanto a la comida. Yo creo que no aguantaría yo ahí. Sí, es que son casi, los que son de esa corriente son vegetarianos. Entonces, está medio complicado sobrevivir sin chicharrones. Sí. Es que, vayamos, hermanos, si a ustedes alguien se les acerca, es un consejo, si alguien se les acerca diciendo que tiene una visión de Dios, que tuvo un sueño profético, y esto no es respaldado por la Biblia, porque no dudamos que Dios pueda dar visiones todavía a quien Él decida. Dios es soberano, pero si eso no es respaldado, recomiéndales un psiquiatra. Si llegan con visiones, o que yo vi, o que Dios me dijo que te hablara, un psiquiatra primero. Ahora, esta última de las que vamos a ver, la noción de revelación es central en esta doctrina porque bajo los términos se incluyen dos fuentes inseparables entre sí: la Sagrada Escritura, que también está modificada, y la tradición. Una síntesis sobre ese tema se encuentra en la Constitución Dogmática de Iberum del Concilio Vaticano II. Ya se las dije. ¿Quién es? La Iglesia Católica. Digo, y esto no es por hacer burla, hermanos, es solamente por conocer que si nosotros no tenemos una sana doctrina, vamos a pertenecer a alguna de estas sectas o denominaciones. Incluso, hermanos, es bien triste que dentro de la misma iglesia cristiana hay denominaciones, incluso iglesias bautistas, que están desviadas. Ya nada más le ponen, no sé si sabían que hay una iglesia bautista del séptimo día. Es muy antigua. Es muy antigua. De hecho, la iglesia bautista, por lo que estuve leyendo, fue creada en los 1600, por allá por Holanda y por aquellos rumbos. Entonces, pues tenemos ventaja en el tiempo de creación. Aprovechémosla con la sana doctrina. Hermanos, si dice el 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, no nos escucha. No nos escucha. Pero si nosotros no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber que esa persona está hablando al contrario? No se puede. Uno de los principales peligros que corre el púlpito en las iglesias en general es que nos enseñen conforme a la Biblia, o que se enseñen cosas que no convienen o que no edifican, o que se enseñen cosas a medias. Dice Tito 1:1, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Muchas veces, aunque no haya un falso maestro, el miedo de que las bancas se vacíen puede llevar a un pastor a no dar una doctrina sana, a decir la verdad a medias. Híjoles, que si les hablo del pecado, se van a levantar y se van a ir. Y muchas veces no es el anhelo del dinero, muchas veces es no querer dejarle el tesoro. Pero si alguien les habla del pecado, hermanos, no creo que ninguno se levante de ustedes. Se levantará alguien que vive en pecado, que le moleste, que le incomoda el pecado. El trabajo del que se para aquí, hermanos, es bien delicado, es bien importante. No que ningún trabajo en la iglesia sea importante, ningún otro, pero el que se para aquí, hermanos, tiene una responsabilidad enorme. Porque además de dar una buena enseñanza,
¿qué creen que va a pasar cuando Dios nos llame a cuentas? Va a tener que dar razón de todo lo que dijo delante de la congregación. Y eso es algo de temer. Es algo que, les digo que hasta calor me dio miedo que me subió a predicar. De verdad. Y miren que me toca dar clases y no que no sea importante, pero el púlpito impone. Y no es el lugar, es la santidad que representa. Cada reunión que tenemos en esta nave, en esta casa de oración, lo decía yo durante la oración, es una audiencia con el Dios vivo, es una audiencia con el Rey de Reyes. Estamos frente al Señor. Hay otro libro muy bueno, por cierto, que se llama Delante de Dios y de parte de Dios. Si pueden buscar también un libro. Y habla de eso, hermanos, de cómo cuando alguien se para del púlpito, primero está delante de Dios y segundo está de parte de Dios. Si es que la predicación proviene de quién, y no de ideas, no de sentimientos, no de ambiciones de cualquier tipo. Por eso la importancia de que no tengamos miedo de decir, hermanos, así dice Jehová, así dice la Biblia. Si algo de lo que yo les digo, y lo he dicho en muchas ocasiones, les ofende, yo les pediré una disculpa. Pero si algo de lo que dice la palabra de Dios les ofende, arréglase con Dios. Y de eso se trata, que la predicación sea pegada a la Biblia, para que yo no tenga que disculparme con nadie. Porque, oye, es que dijiste eso. No. Lo leí, lo repetí. Mi predicación está basada en esto, en la palabra de Dios. Entonces, ya arréglate con Dios. Es más grande el temor de un predicador por agradar a Dios que por quedar bien con las personas. Y esto no significa que seamos groseros, que ofendamos a la gente, pero debemos de tener el valor suficiente, pedirle al Señor de nuevo, de poder decir las cosas por su nombre y decir las cosas como son. Que no nos dé miedo llamarle el pecado, porque dice la palabra de Dios que en algún tiempo lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno. Y creo que ese tiempo ya nos alcanzó. Decía uno de los puritanos que es algo terrible irse al infierno desde las bancas en iglesia, pero que es más terrible irse desde el púlpito. Hay otro libro de Charles Spurgeon, se llama Discursos a mis estudiantes. No sé si alguno lo ha leído, es muy bueno también. Hay un pasaje que quise leer, dice así. Este es de John Bunyan, uno de los puritanos, y dice, se llama Suspiros del Infierno. ¿De cuántas almas, dice, no han sido los medios buscados el medio de destrucción por su ignorancia? La predicación de los tales no fue para las almas mejor que el arsénico para los cuerpos. Muchos de ellos es de temerse que tengan que responder por poblaciones enteras. Ay, amigo, te digo que al haber tomado por tarea predicar al pueblo, tal vez has tomado la de hacer una cosa que no puedes decir que es. ¿No te afligiría ver que toda tu parroquia marchará detrás de ti para el infierno, exclamando: eso tenemos que agradecerte, pues tuviste temor de hablarnos de nuestros pecados, para que no dejáramos apresurarnos a ponerte viandas en la boca? Oh malvado, maldito, que no te contentaste siendo gula ciego como eras, con caer en el hoyo tú mismo, sino que nos has conducido a él también, a nosotros contigo. Es algo fuertísimo, hermanos. Si comprendemos el fondo de este mensaje, nos habla, por eso decía yo que es algo de temer estar en un púlpito. Es algo de temer el no prepararse para hablar de Dios. Porque no es hablar de historia, de algo que me puede equivocar, no pasa nada. Estamos hablando de
el ser más importante en el universo, el ser más importante en nuestra vida como cristianos. Y es algo en lo que no nos podemos equivocar. Somos hombres, somos falibles, vamos a tener errores, pero que no sea el error por falta de preparación, que no sea el error por el miedo a ofender a las personas, que no sea el error por no tener una sana doctrina. Dicen que el trabajo del predicador es incomodar al cómodo, incomodar al pecado. Y muchas veces vemos que los cristianos queremos la bendición, pero no queremos los mandamientos. No, es que ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Hermanos, estar bajo la gracia es estar bajo la ley de Cristo, es estar bajo el ojo de Dios. Ya no hacemos las cosas porque se nos demanden, las hacemos porque amamos a Jesucristo. No seamos esos que quieren nada más los panes y los peces y no quieren recoger lo que quedó. Seamos esos que se quedan al lado del Señor a trabajar. Esta mañana nos hablaba nuestro pastor acerca de los trabajos de la Comisión Bautista. Y como cristianos, ¿qué estamos haciendo? No sé si alguien ha entrado a la página de la Convención Nacional Bautista alguna vez. ¿Sabían que de los planes que tenían del 2010 al 2020 era que las iglesias bautistas a nivel nacional plantaran una iglesia cada 2 años, como mínimo? ¿Cuántas hemos plantado? Ahí nos lo dejo de tarea. Y ese es uno de los planes nada más que tiene la convención. No sé si tenía o tiene o haya cambiado, pero creo que tiene un tiempo que no se actualiza la página, pero es una de las tareas que tenían pensadas. Ahora pueden decir, bueno, son planes de ellos. ¿Y qué hay de los planes que el Señor tiene con nosotros? El evangelismo. Hablan de tener personas que hagan trabajo misionero. Queremos gastar muchas veces en publicidad para eventos públicos. Salir a tocar puerta por puerta es gratis. No hay que invertir más que algo de tiempo. Pero a veces no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos tiempo de venir a las clases. No tenemos tiempo de venir al culto. Menos tiempo para el Señor. Es que es cansado andar caminando. Y si nuestro trabajo nos pagara por andar caminando, ahí sí vamos, sin tomar dinero. Y que hay de cumplir con la obligación que tenemos hacia el Señor. Queremos milagros del Señor. Señor, obra en mi vida. ¿Saben cuál es el milagro más grande que hizo el Señor con nosotros? Nos dio salvación, nos dio vida eterna. Murió sin merecerlo en la cruz por nuestros pecados. El único santo, el único sin pecado, murió por cada uno de ustedes y por mí. Ocupamos un milagro en nuestra vida. Bendición más grande que tener la esperanza de estar a su lado por la eternidad. Nada de lo que podamos tener se compara con eso. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos un techo propio, rentado, no sé. Tenemos más de lo que muchas personas tienen. Tenemos más en un mes de lo que muchos tendrán toda su vida. Hermanos, dicen que estemos como estemos, estamos mejor de lo que merecemos. Sobreabunda la gracia en nosotros. Y ni aún así somos agradecidos. Sí, mi Padre, le agradezco por lo que tengo, por lo que me dio. De palabra, de boca nada más.
Agradezcamos con trabajo. Agradezcamos haciendo lo que el Señor nos manda. ¿Hace cuánto no traemos a alguien nuevo aquí? Hay gente que llega sola y sola se va. Pero ¿hace cuánto no traemos a alguien a que se sienta a nuestro lado a escuchar la palabra de Dios? Hablo por mí también. Hermanos, comencemos a trabajar por el Señor. Estamos comenzando un nuevo año y es una nueva oportunidad que nos da el Señor de resarcir todas nuestras faltas frente a Él. El Señor no nos pide nada a cambio de la salvación, solamente creer. Pero es justo, lo merece el Señor. Un poquito de esfuerzo en nuestra parte. Hay gente que yo sé que no puede caminar. Hay gente que no tiene la salud, la fortaleza física para hacerlo. Pero son los pocos. Y los que sí podemos. Hermanos, quiero terminar con una